El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. La niebla cubría la autopista México-Puebla como un velo espeso, dificultando la visión a más de unos pocos metros. Algunos camiones seguían su ruta a paso lento, pero la mayoría de los vehículos escaseaban a esa hora. La luna apenas asomaba entre las nubes, como si evitara mirar lo que estaba por suceder. Daniela Ruiz, agotada tras una jornada doble limpiando oficinas en la capital, conducía su Chevy blanco rumbo a Iztapalapa. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. En el asiento trasero, una lonchera con restos fríos de arroz y una chamarra del uniforme escolar de su hijo. Pensaba en él, en si habría dejado la leche fuera del refri otra vez. No vio el tráiler detenido a tiempo. El golpe fue brutal. Vidrios, gritos, metal retorciéndose. Su coche fue empujado contra el muro de contención y una camioneta que venía detrás impactó con fuerza, provocando una cadena de colisiones. El motor explotó en llamas. En medio del caos, se escuchó un grito que perforó el silencio de la madrugada. «Ayúdenme, por favor, alguien. No puedo salir». Daniela estaba atrapada. El cinturón no se soltaba. La puerta no abría. El humo comenzaba a asfixiarla. El fuego lamía los asientos delanteros avanzando hacia ella. Afuera varios conductores habían salido de sus autos y miraban con horror, pero el calor y las llamas impedían acercarse. «¡Hay alguien dentro!», gritó un joven, cubriéndose la boca con su camiseta. «No se puede, va a explotar», le respondió otro. El estruendo de los frenos y las sirenas de una ambulancia a lo lejos añadían tensión al momento. La desesperación crecía. Daniela, con los ojos llenos de lágrimas, pensaba en su hijo, en que no volvería a verlo, en que su historia terminaría ahí, sola, quemada entre fierros. Pero entonces alguien apareció. Del lado opuesto de la carretera, entre el humo y las luces parpadeantes de los vehículos accidentados, una figura caminaba con paso firme. Vestía completamente de blanco, con una túnica larga que no se manchaba ni con el aceite ni con la sangre en el suelo. Tenía el cabello largo, una barba serena y una expresión que no transmitía miedo, sino una calma poderosa. Algunos testigos lo vieron, otros dijeron después que no había nadie. Pero Daniela sí lo vio. «Tranquila», dijo aquella voz suave mientras su rostro se inclinaba hacia ella. «Vas a estar bien». Ella quiso preguntar quién era, pero no pudo hablar. El hombre tocó el cinturón, que se soltó como si nunca hubiese estado trabado. Abrió la puerta y sin esfuerzo la cargó en brazos. Afuera, la gente se hizo a un lado. Nadie entendía cómo, pero aquel hombre caminó entre el fuego sin quemarse, sin prisa, como si nada pudiera tocarlo. Colocó a Daniela sobre la banqueta, junto a un paramédico que acababa de llegar. «¿Quién es usted?», preguntó el socorrista, atónito. El hombre no respondió. Solo miró a Daniela una vez más, con ternura, y luego se dio la vuelta. En segundos, desapareció entre el humo. Daniela perdió el conocimiento. Aquel hombre, ese que la salvó cuando todos se rendían, no volvió a ser visto. Y justo cuando parece que lo imposible sucedió, si quieres saber qué fue real y qué no, qué hizo que esa mujer volviera a vivir y cómo su vida cambiaría para siempre, te invito a que te suscribas ahora. La historia apenas comienza. Daniela Ruiz nació y creció en Iztapalapa, uno de esos barrios donde la vida se aprende a golpes, pero también donde el corazón de la gente late más fuerte. Desde joven supo que nada le sería fácil. A los 17 quedó embarazada de un hombre que desapareció apenas supo la noticia. Desde entonces la vida la forzó a ser madre, hija responsable y sostén de hogar al mismo tiempo. Vivía con su madre, doña Estela, una mujer ya mayor, con diabetes y movilidad reducida. En una casa modesta de una planta, entre callejones donde los perros ladran toda la noche y los altavoces de los vendedores de tamales comienzan a sonar desde las 5 de la mañana. Su rutina era agotadora. Se levantaba a las 4:30, preparaba el desayuno de su hijo Leo, lo llevaba a la secundaria y luego tomaba el metro hacia el centro para limpiar oficinas en un edificio en Reforma. Regresaba al mediodía para darle de comer a su madre y después salía de nuevo a una segunda jornada en un restaurante. Todo para juntar lo justo,
renta, comida, medicinas, pasajes y, si sobraba, algún gustito para Leo. Esa noche del accidente volvía de una limpieza extraordinaria. Le habían ofrecido 300 pesos por dejar una oficina impecable antes de una inspección. No podía decir que no. Manejaba cansada, con las manos sudorosas, las piernas adoloridas y el estómago vacío. El radio no funcionaba y el silencio del coche solo era interrumpido por el zumbido del motor viejo. Pensaba en si Leo había hecho la tarea, en si su mamá habría tomado la insulina, en que no tenía dinero para el gas del mes. Los últimos recuerdos antes del impacto fueron borrosos. Recordaba el sonido del claxon de un tráiler, una luz intensa y luego el estallido. No entendía si estaba viva o muerta. Solo recordaba el dolor en las piernas, el humo entrando por su nariz y un miedo profundo, animal, de no salir de ahí. Y entonces, esa figura. No sabía si era real. Parecía un sueño. Un hombre con una túnica blanca, con ojos tan serenos que le calmaron el alma. Recordaba sus manos, fuertes, cálidas. Recordaba que la cargó como si fuera ligera, como si no pesara nada, y cómo el fuego parecía no tocarlo. ¿Fue real? Susurró, ya en la camilla del hospital, con un suero en la mano. ¿Estoy viva? La enfermera, una mujer joven con acento de Veracruz, la miró con curiosidad. Lo está, señora, y déjeme decirle, es un milagro. Ese coche estaba envuelto en llamas cuando llegaron los bomberos. Daniela giró la cabeza con dificultad. ¿Quién me sacó? La enfermera hizo una pausa. Luego bajó la voz. Dicen que fue un hombre de blanco, pero cuando los paramédicos llegaron no había nadie, ni rastro. Solo usted tirada en la banqueta. Daniela cerró los ojos. Quería creer. Pero su mente lógica, entrenada por años de sobrevivencia, gritaba que eso no era posible. Aún así, algo dentro de ella se aferraba a esa imagen. Pasaron las horas. Su madre llegó llorando, abrazándola con cuidado. Leo, asustado, no soltaba su mano. «Mamá, ¿quién te ayudó?», preguntó el niño. Ella lo miró y por primera vez en años no supo qué responder. El médico entró con cara de asombro. «Señora Ruiz, revisamos sus placas. No tiene ni una fractura, solo hematomas y quemaduras leves. Con ese choque, debería estar en terapia intensiva». El silencio llenó la habitación. Nadie decía nada, pero todos sentían que algo inexplicable había pasado. Y aunque Daniela aún no entendía lo que había vivido, supo en ese instante que su vida nunca volvería a ser la misma. Daniela abrió los ojos con dificultad. La luz blanca del techo del hospital la obligó a entrecerrarlos. La boca seca, el cuerpo adolorido y una presión constante en el pecho, como si el accidente aún estuviera sucediendo dentro de ella. «Buenos días, señora Ruiz», dijo una voz cálida. «Soy el doctor Medina. ¿Recuerda lo que pasó?». Ella intentó hablar, pero su garganta solo emitió un susurro. «Hubo un accidente. Fuego. Alguien me sacó». El doctor intercambió una mirada rápida con la enfermera, luego revisó sus signos vitales. Con voz calmada agregó: «Llegó en estado de shock. No presentaba lesiones graves, lo cual es inusual, considerando el estado de su vehículo». Daniela movió la cabeza lentamente. «No fui yo. Me sacaron. Un hombre, vestido de blanco». La enfermera, la misma de antes, bajó la mirada como si ya hubiera escuchado esa historia. El doctor anotó algo en la carpeta y se retiró sin más comentarios. Durante el resto del día, Daniela recibió visitas. Su madre no dejaba de rezar y darle gracias a Dios. Leo se aferraba a su brazo. Vecinas del barrio llegaron con flores, pan dulce y hasta una imagen de la Virgen. Todos celebraban que estuviera viva, pero nadie quería hablar del hombre que ella mencionaba. Esa noche, ya con la habitación en penumbra, Daniela habló con la enfermera cuando le revisaba el suero. «¿Usted lo vio?», preguntó en voz baja. «Al hombre que me sacó del coche». La joven la miró unos segundos en silencio. Luego cerró la puerta y se acercó a la cama. «Mire, no debería decir esto, pero cuando llegamos, su coche estaba envuelto en llamas. No había forma de acercarse.
Un compañero gritó que alguien la había sacado y la dejó en la banqueta, pero no vimos a nadie. Cuando revisamos el perímetro, no encontramos huellas, ni siquiera marcas de pisadas en el aceite del pavimento. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo es posible? No lo sé, señora, respondió la enfermera. Pero yo he visto muchos accidentes. Ninguna persona saldría caminando de eso, y mucho menos sin ayuda. Daniela intentó dormir, pero el recuerdo era cada vez más nítido. No como una visión borrosa, sino como si se tratara de algo real, palpable. Recordaba sus ojos, esa mirada profunda y serena. No había fuego que lo tocara, no había ruido que lo alterara. A la mañana siguiente, pidió ver a los paramédicos que la atendieron. Uno de ellos, un hombre robusto de bigote grueso, le dijo sin rodeos: «Señora, usted estaba sola cuando llegamos. No había nadie más, nadie, ni hombre, ni mujer, ni sombra». Daniela insistió. Describió su rostro, su voz, su ropa. El paramédico la escuchó con atención, pero al final solo dijo: «Tal vez fue un ángel, señora, porque humano no era». Horas después, un policía federal se presentó para tomar su declaración. Mostró las fotos del accidente. El coche calcinado, el pavimento cubierto de hollín, los restos esparcidos. «¿Reconoce algo?», preguntó. «Sí», respondió Daniela con voz firme. «Ese no es el lugar donde me quedé. Yo estaba dentro del coche cuando alguien me sacó. Caminó entre las llamas y me dejó en la banqueta». El oficial cerró su libreta lentamente. «No hay huellas, no hay cámaras que hayan captado eso. Las del tramo más cercano fallaron justo en el momento del accidente». Daniela no dijo nada, solo miró por la ventana. Afuera el sol comenzaba a ocultarse entre los cerros del oriente. Un silencio extraño llenó la habitación. Y por primera vez desde aquella madrugada, sintió que lo que había vivido no era una simple coincidencia. Era algo más grande, algo que no todos estaban listos para entender. Daniela regresó a casa 2 días después del accidente. El barrio entero se había enterado. Los vecinos la saludaban con asombro, algunos con admiración, otros con ese tipo de escepticismo disfrazado de cortesía. Ella caminaba lento, con la ayuda de su hijo, sintiendo que algo dentro de sí ya no encajaba con la vida que llevaba antes. Apenas cerró la puerta de su casa, doña Estela la abrazó fuerte. Leo fue directo a poner su mochila en el suelo, pero sin dejar de mirarla, como si temiera que desapareciera. «¿Segura que estás bien?», preguntó la madre. «¿Por qué eso que cuentas? Mija, no es algo normal». «No fue normal, mamá. No fue un sueño. Lo vi, lo sentí». Estela guardó silencio. No quería contradecirla, pero su mirada estaba cargada de duda. Al día siguiente, Daniela intentó continuar con su rutina. Se presentó en la oficina de la aseguradora para reportar el siniestro. Llevó los papeles, la denuncia del accidente, las fotos del vehículo tomadas por los bomberos. «Lo sentimos, señora Ruiz», dijo la mujer tras el escritorio. «El incendio destruyó completamente el vehículo. No hubo testigos formales ni pruebas concluyentes de cómo salió usted. La póliza no cubre este tipo de incidentes sin evidencia clara». Daniela apretó los dientes. «Está diciendo que no me creen». «Solo seguimos el protocolo. El dictamen señala que su salida del vehículo es inexplicable». «¿Por qué lo fue? Un hombre me sacó, caminó entre el fuego, me cargó. Estoy viva por eso». La empleada levantó una ceja. «Entiendo que haya pasado por un trauma, pero si no hay prueba del supuesto rescatista, no podemos validar su versión». La respuesta fue como un balde de agua helada. Daniela salió de ahí con una mezcla de impotencia y rabia. De vuelta en casa, Leo la esperaba en la puerta. «¿No te creyeron?». «No», respondió bajando la mirada. «Dicen que inventé todo». El niño frunció el ceño. «Pero yo te creo, mamá, y sé que Dios también». La fe de su hijo era simple, pura, pero la de Daniela comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, mientras lavaba los trastes, sintió que algo se rompía por dentro. Se preguntaba si todo había sido una alucinación provocada por el dolor, si ese hombre de blanco
no era más que una invención de su mente para sobrevivir. Los días siguientes fueron más difíciles. Algunos compañeros del trabajo se burlaban, aunque no de frente. Dicen que la señora vio a Jesús en el incendio. Susurraban entre risas. Más bien fue un bombero que se le apareció en la neblina. Daniela escuchaba, pero no respondía. Cada burla la hacía dudar más. Empezó a guardar silencio. Dejó de contar lo que vivió. Solo Leo seguía preguntando por el hombre de blanco, pero incluso él notaba que su madre ya no quería hablar del tema. En el barrio la historia empezó a cambiar de boca en boca. Algunos decían que era un invento, otros aseguraban que había sido una intervención divina, pero nadie sabía con certeza qué había ocurrido realmente esa madrugada. Una tarde, mientras compraba en la tiendita de la esquina, la señora Olga, una vecina mayor, se le acercó. «Hijita, no dejes que te callen. Si tú sabes lo que viste, no lo niegues. A veces los milagros no son para convencer a otros, sino para recordarnos que no estamos solas». Daniela la miró con ojos llenos de gratitud. Nadie le había dicho algo así desde el accidente. Esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, encendió una vela. No sabía si oraba, si dudaba o si simplemente quería paz. Pero algo dentro de ella aún ardía. Una chispa de certeza que se negaba a apagarse. Y aunque no lo comprendía del todo, empezaba a entender que su historia no había terminado ahí. Apenas comenzaba. Pasaron semanas. Daniela, aunque ya caminaba sin dificultad, no encontraba consuelo. La incertidumbre la desgastaba. No podía seguir hablando del accidente sin recibir miradas escépticas. No podía dormir sin ver en sus sueños esos ojos tranquilos que la habían salvado. Y no encontraba paz ni en la rutina ni en el silencio. Un sábado por la mañana decidió visitar a su abuela Francisca, quien vivía en Toluca, en una casa antigua con olor a madera vieja y café de olla. Era una mujer de campo, curtida por los años y por la oración. La recibía siempre con un rebozo al hombro, una sonrisa sincera y la Biblia abierta sobre la mesa. «Te ves pálida, hija. ¿Qué te pasa?», preguntó sin rodeos, después de abrazarla fuerte. Daniela apenas pudo hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta. Solo soltó: «Me salvé, pero no entiendo por qué». La abuela la sentó con cuidado, le sirvió una taza de café caliente y esperó a que hablara. Daniela, con la voz entrecortada, relató todo: el choque, el fuego, el hombre de blanco, la forma en que la cargó, cómo desapareció. Francisca escuchó sin interrumpirla ni una sola vez. «¿Y lo dudaste?», preguntó finalmente, con una ceja levantada. «Todos lo dudan. Me miran como si estuviera loca. Y yo ya no sé qué creer». La abuela soltó un suspiro largo y se levantó. Caminó despacio hasta un pequeño altar que tenía en la sala. Allí, entre veladoras, estaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Colocó frente a ella una foto vieja, en blanco y negro, de su difunto esposo. «Hace más de 30 años tu abuelo estuvo a punto de morir por una infección. El doctor dijo que no pasaría la noche. Pero yo recé. Toda la noche recé y al amanecer abrió los ojos. Y cuando le pregunté si había sentido algo, ¿sabes qué me dijo? Que un hombre de blanco se sentó a su lado y le dijo: «Todavía no es tu tiempo». Daniela la miró sin parpadear. «¿Tú crees que era él?». «Yo no creo, hija, yo sé, porque desde ese día tu abuelo cambió. Nunca volvió a beber, se convirtió en un hombre paciente, generoso. Cuando Jesús entra en tu vida de esa manera, no hay vuelta atrás». Daniela bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla. «No sé qué hacer con esto, abuela. Siento que la gente no me entiende, que me estoy volviendo loca». «No estás loca, estás despierta. Y cuando uno despierta, los que duermen no lo entienden. No necesitas que ellos crean. Necesitas encontrar qué harás tú con ese regalo». Más tarde, Francisca la llevó a una iglesia pequeña en las afueras del pueblo. Las paredes estaban agrietadas, los bancos de madera crujían, pero el silencio ahí era diferente. Era un silencio que abrazaba. Un sacerdote mayor, el padre Tomás, se acercó al final de la misa. La abuela le contó en voz baja lo que su nieta había vivido.
Él la escuchó con atención. «Hija, ¿tú sabes lo que es un testimonio?», le preguntó. «Es aquello que nadie puede negar porque viene de lo que uno ha vivido. No necesitas pruebas, solo verdad. Y lo que has vivido es un regalo. No lo calles, pero tampoco lo impongas. Vive con él. Camina con él». Esa noche, Daniela durmió por primera vez sin sobresaltos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque una nueva semilla se había sembrado en su corazón. Ya no necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba comprender por qué a ella. ¿Y para qué? En Tehuacán, a poco más de una hora del sitio del accidente, trabajaba Héctor Montalvo, un periodista veterano con más de 20 años, cubriendo sucesos y crónicas urbanas. Era conocido por no conformarse con la versión oficial de nada. Cuando leyó la nota escueta del accidente en la autopista, algo no le cuadró. El titular decía: «Mujer sobrevive a accidente inexplicablemente ilesa». Sin nombres, sin detalles, sin seguimiento. Solo una línea al final mencionaba que la víctima había sido encontrada fuera del vehículo, sin saber cómo salió. Héctor comenzó a tirar del hilo. Llamó a la delegación local de tránsito. Nadie quiso darle el parte completo. Solo le confirmaron que el siniestro involucró 3 vehículos y que una mujer de Iztapalapa sobrevivió sin lesiones graves. El resto, según dijeron, era confidencial. Eso solo aumentó su curiosidad. Viajó hasta el punto exacto del accidente. La carretera aún mostraba marcas del fuego, manchas negras en el asfalto, restos de plástico derretido en la cuneta. Habló con un comerciante ambulante que vendía café cerca del lugar. «Yo no lo vi todo, señor», le dijo el hombre, moviendo la cabeza. «Solo escuché los gritos y vi las luces, pero dicen que hubo alguien, un tipo raro, de blanco, que sacó a la mujer y se fue». «¿Quién lo dijo?» «Un trailero que pasó minutos después, pero nadie más lo confirmó. Unos dicen que estaba alucinando». Héctor anotó todo. Luego localizó el teléfono de una de las familias afectadas en el accidente. La hermana del conductor de la camioneta aceptó hablar. «Mi hermano dice que vio una sombra acercarse al coche de la señora, que era un hombre alto, caminando entre el fuego. Él juró que no se quemó, pero nadie más lo vio, y desde entonces él ya no quiere hablar del tema». Héctor sintió que había algo más profundo detrás. Solicitó acceso a los videos de las cámaras de seguridad de la caseta más cercana, ubicada a menos de 1 kilómetro del sitio. Una semana después, recibió una llamada del encargado. «No va a creer esto», le dijo con voz seca. Las cámaras fallaron justo entre las 2:45 y las 2:55. 10 minutos. Nunca había pasado. Se cortó la señal. ¿Y después? Volvieron solas, sin razón, como si nada. Héctor pidió ver las grabaciones anteriores y posteriores. Todo funcionaba con normalidad. Solo ese bloque había desaparecido. Y la compañía de mantenimiento. Ya revisaron. No hubo corte eléctrico. No hubo daño técnico. Nada. El periodista se recargó en su silla, en su pequeña oficina con olor a tinta y papeles viejos. Algo le decía que esta historia no era común. Alguien o algo había intervenido en ese accidente. Finalmente localizó a Daniela Ruiz. Le mandó un mensaje por redes sociales. Ella no respondió de inmediato, pero 3 días después accedió a hablar con él en un café de Iztapalapa. «¿Usted cree en milagros?», le preguntó ella, antes de que él dijera una sola palabra. «Creo en lo que puedo investigar, pero también sé que no todo tiene explicación». Daniela le relató lo que vivió sin omitir detalles. Héctor no la interrumpió, solo tomaba notas y observaba sus gestos, su mirada, su tono. «He escuchado muchas historias», dijo finalmente, «pero esta tiene algo diferente. No quiero que la gente me crea, solo quiero entender por qué pasó. Quizás si lo contamos, alguien más pueda entender también». Daniela dudó unos segundos. Luego asintió, con una mezcla de temor y alivio. Por primera vez desde el accidente, sintió que alguien la escuchaba sin juzgarla, sin querer encajar lo inexplicable en una caja lógica. Héctor encendió su grabadora. «Entonces cuéntame, desde el principio, todo». Después de la entrevista con Héctor, algo cambió en Daniela.
No fue inmediato, pero sí profundo. Sentía que al contar su historia en voz alta, algo se había desbloqueado dentro de ella, como si las palabras hubieran removido capas de silencio acumuladas desde el accidente. Volvió a su rutina, pero empezó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. La primera fue en el transporte público. Iba sentada en el microbús rumbo al centro, cuando una mujer anciana, vestida con colores vivos, subió y se sentó a su lado. Sin conocerla, le tomó la mano y le dijo: «Dios te protegió, no lo olvides». Daniela se quedó helada. No habían cruzado palabra. La señora bajó 2 paradas después, sin mirar atrás. Días después, mientras barría el patio, encontró una Biblia vieja que creía perdida. Estaba mojada por la lluvia, pero al abrirla, una hoja marcada con pétalos secos se desplegó. Era Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Se le cayeron las piernas. Se sentó en el suelo y respiró hondo. No quería volverse paranoica, pero ¿cómo ignorar eso? Empezó a escribir todo en un cuaderno. Cada pequeña cosa que le parecía inusual. No como prueba para otros, sino para no olvidarlo ella misma. Y mientras más escribía, más notaba. Un domingo, en la iglesia del barrio, el sacerdote habló sobre el valor de los encuentros divinos. No con ángeles con alas, dijo, sino con personas que nos transforman sin explicación. Daniela sintió que cada palabra iba dirigida a ella. Hay quienes reciben una visita y se la guardan por miedo. Pero callar un milagro es como apagar una vela en la oscuridad, decía el padre, mirando al fondo de la iglesia. Esa noche soñó con el hombre de blanco. No entre fuego, no entre humo. Esta vez estaba sentado en una banca del parque de Iztapalapa, junto al juego de columpios donde Leo solía jugar. Ella se acercaba y él sonreía. No decía nada, solo abría los brazos, despertó llorando, no de miedo, sino de una extraña nostalgia, como si extrañara a alguien que apenas conocía. ¿Otra vez soñaste con él?, preguntó Leo al verla distraída en el desayuno. Sí, pero esta vez fue diferente. Era como si me esperara. ¿Crees que vuelva? Daniela se quedó pensativa. No sabía cómo responder. Tal vez nunca se fue, dijo finalmente. Empezó a caminar más por el barrio. Observaba los murales, las calles, los rostros. Encontró en lo cotidiano algo que antes ignoraba. Un niño que ayudaba a su abuela a cruzar la calle. Un joven que regalaba pan en la banqueta. Una vecina que le dejaba fruta en la puerta sin decir nada. Había señales por todos lados, no sobrenaturales, no espectaculares, pero reales, vivas. Una tarde, revisando las pertenencias que habían quedado en el coche antes del accidente, encontró algo inesperado. Entre los objetos devueltos por la aseguradora, casi nada había sobrevivido, apareció su medalla de bautizo, limpia, sin rastro de quemaduras. Había estado colgada del retrovisor. Se la colgó al cuello, no por superstición, por memoria. Poco a poco, Daniela empezó a comprender que no todo encuentro divino era un momento extraordinario. Algunos eran sutiles, sembrados como migas en el camino para no perderse. Y aunque el hombre de blanco no se había vuelto a aparecer físicamente, su presencia se manifestaba en cada detalle que antes ignoraba. Y en ese descubrimiento silencioso, su fe encontró una nueva forma de respirar. Aunque las señales eran cada vez más constantes, Daniela no podía evitar cuestionarse. Una parte de ella quería rendirse a lo que sentía, pero otra, la que había aprendido a sobrevivir con lógica y esfuerzo, no dejaba de buscar explicaciones. Empezó a pensar que tal vez su mente, afectada por el trauma, estaba generando todo. Buscando respuestas más terrenales, aceptó la recomendación de una compañera del trabajo y visitó a un psicólogo en la colonia Doctores. El consultorio era pequeño, con paredes crema y un ventilador ruidoso que giraba sin mucha fuerza. El doctor Ramírez, un hombre de lentes gruesos y voz suave, la recibió con amabilidad. «Me dijeron que tuvo un accidente», dijo, revisando sus notas, «y que ha tenido experiencias que le parecen poco comunes. Vi a alguien. Me salvó. Caminó entre el fuego y me sacó del coche». Ramírez la miró con atención. «¿Lo ha vuelto a ver?» «No como esa noche,
pero lo sueño, y siento que me habla a través de otras cosas. Diría que lo extraña. Daniela dudó. Sí, porque con él me sentí segura, como nunca antes. El psicólogo anotó algo. Luego le habló de estrés postraumático, de mecanismos de defensa, de cómo la mente puede crear figuras protectoras para sobrellevar el miedo. Le mostró diagramas, estudios, términos técnicos. Ella escuchó todo en silencio. Al salir, caminó por la avenida sin rumbo. Pensaba en lo que él dijo. ¿Y si todo era un invento? ¿Una fantasía para no sentir el dolor? ¿Un delirio? Esa noche, Leo tuvo una crisis asmática. Estaba dormido cuando comenzó a toser con fuerza. Daniela corrió por el inhalador, pero el medicamento no parecía hacer efecto. El niño no podía respirar. Ella lo cargó en brazos, temblando, y salió a la calle en busca de ayuda. Gritó: «Por favor, mi hijo no puede respirar». Un vecino bajó corriendo con su coche. En minutos estaban en urgencias. Leo fue atendido y estabilizado, pero Daniela no podía dejar de temblar. Se sentía culpable. Había estado tan ocupada dudando de lo que vivió que había descuidado lo esencial. «No puedo más», susurró sentada en una banca del hospital. «Si estás ahí, si de verdad fuiste tú, dime qué hacer». Afuera comenzaba a llover. Una enfermera se le acercó con una cobija. «¿Daniela Ruiz?» «Sí». «Una señora la dejó esto. Dijo que era para usted». Le entregó un sobre sellado. Daniela lo abrió, sorprendida. Dentro solo había una hoja con un versículo escrito a mano. «No tengas miedo, cree solamente». Marcos 5:36. «¿Quién lo dejó?», preguntó. «No sé. Era una mujer con un suéter blanco. Salió antes de que pudiera decirle nada». Daniela cerró los ojos. Respiró hondo. No tenía pruebas ni respuestas definitivas, pero algo le dijo, en lo más profundo, que no estaba sola, que la razón tenía su lugar, pero que había cosas que simplemente se sentían, que se sabían. Al volver a casa con Leo dormido en brazos, se prometió algo. Ya no pelearía contra la duda, pero tampoco dejaría que ésta gobernara su vida. Abriría espacio para ambas, para la lógica y para la fe. Y esa decisión, silenciosa pero firme, fue el comienzo de algo nuevo. Porque justo cuando la razón parecía haber ganado, apareció una respuesta imposible de ignorar. Una respuesta que no gritaba, pero que tampoco dejaba de hablar. La casa estaba en silencio. El ventilador del techo giraba lento, lanzando una brisa tibia que apenas movía las cortinas. Daniela se había quedado dormida en el sofá con el cuaderno en el regazo. Leo dormía en su cuarto, respirando con normalidad, por fin sin sobresaltos. Eran las 2:49 de la madrugada cuando los perros de la calle comenzaron a ladrar. Uno, luego otro, como si algo invisible recorriera la cuadra. Daniela se despertó sin saber por qué. Sentía una calma extraña, una vibración en el pecho que no era miedo, pero sí reverencia. Se incorporó lentamente y sintió un escalofrío. Al girar hacia el comedor, lo vio. Ahí estaba, sentado a la mesa, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El hombre de blanco la miraba con ternura. La misma túnica, la misma paz, pero sin luz deslumbrante, sin fuego. Solo él, presente. Daniela no podía moverse. Las lágrimas le llenaron los ojos sin aviso. «¿Eres tú?», preguntó con voz quebrada. Él asintió lentamente. «He estado aquí todo el tiempo». Ella se acercó con pasos inseguros, sintiendo que cada segundo era irreal. «¿Por qué yo? ¿Por qué me salvaste?». Jesús la miró con una profundidad que rompía cualquier duda. «Porque estabas lista para despertar. No soy nadie especial, solo una mujer más. Y eso es lo que te hace especial». Daniela bajó la cabeza. «Pensé que me había vuelto loca». «Tu alma recuerda lo que tu mente teme aceptar». Guardaron silencio. La noche era densa, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese encuentro. «Te vi en mis sueños», dijo ella, «en el parque, en los ojos de mi hijo, en las palabras de otros. Es que nunca dejé de hablarte.
Solo necesitabas aprender a escuchar sin ruido. ¿Qué quieres de mí? Jesús no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle seguía desierta. Quiero que vivas sin miedo, que recuerdes lo que viste, lo que sentiste, que compartas, no con imposición, sino con amor. Hay muchos que también están atrapados entre el fuego y la oscuridad, y necesitan saber que pueden salir. ¿Y si no me creen? No estás aquí para convencer, estás para testimoniar. Daniela sintió como una fuerza suave pero firme llenaba su cuerpo. No era poder, era claridad. ¿Volveré a verte? Jesús la miró con una sonrisa serena. Me verás cada vez que mires con el corazón. Y en ese momento, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, no como un truco de humo, sino como cuando la niebla se retira con el sol de la mañana. Su presencia seguía ahí, pero su forma ya no. Daniela se quedó de pie, sola en la sala. El reloj marcaba las 3:03. Caminó hasta la cocina, tomó un vaso de agua y lo bebió sin prisa. Luego fue hasta el cuarto de Leo. Lo miró dormir, le acarició el cabello. En su pecho ya no había duda, ni angustia, ni confusión. Volvió al sofá, abrió su cuaderno y escribió: Esta noche lo vi, no con los ojos, sino con el alma, y ya no tengo miedo. Después cerró el cuaderno, apagó la luz y dejó que la madrugada la envolviera. Y aunque todo en el mundo seguía igual, ella ya no lo era. La mañana siguiente fue distinta. Daniela despertó temprano, pero no por obligación ni alarma. Algo dentro de ella se lo pedía. Se levantó, preparó café y, sin pensarlo demasiado, abrió el cajón donde guardaba volantes de actividades comunitarias. Había uno que había tomado meses atrás. Voluntariado en comedor popular, Iztapalapa Solidaria. Lo miró un instante y luego marcó el número. ¿Aún necesitan ayuda?, preguntó. Siempre, respondieron al otro lado. Puede venir hoy mismo si quiere. A las 3 de la tarde Daniela llegó al pequeño comedor. Era un espacio humilde, techado con láminas, con mesas largas y una cocina improvisada. La recibieron con sonrisas sinceras. No le preguntaron por qué venía ni de dónde. Solo le ofrecieron un delantal y una tarea: pelar zanahorias. Mientras trabajaba, escuchó risas, saludos, historias de los que llegaban por un plato de comida. Gente de la calle, ancianos solos, madres con niños. Uno de los voluntarios, un joven llamado Toño, notó su mirada distraída. ¿Primera vez? Sí. ¿Te trajo la necesidad o algo más? Daniela dudó. Una mezcla. Algo me empujó. A mí también, dijo él sin dejar de picar jitomates. Hace un año me iba a quitar la vida. Pero una noche alguien me habló, no con palabras, sino con presencia. Desde entonces vengo cada semana. Daniela lo miró sorprendida. ¿Lo viste? No sé si fue él, pero sí sé que desde entonces no estoy solo. Volteó a verla y le sonrió. Tú también lo viste, ¿verdad? Daniela tragó saliva. Por primera vez en semanas sintió que no tenía que explicar nada. Sí, respondió, apenas en un susurro. Me salvó. El resto de la jornada pasó sin que se diera cuenta. Al final del día, cuando lavaban los trastes, una mujer mayor se acercó. Era una de las beneficiarias con un bastón y los ojos nublados por cataratas. Tú tienes luz, le dijo. No la apagues. Muchos la necesitan. Esa noche volvió a casa cansada pero ligera. Contó a Leo lo que había hecho. ¿Vas a volver? Sí, cada semana si puedo. ¿Y vas a hablar de él? Daniela pensó un momento. Voy a vivir como si él me acompañara. Lo demás vendrá solo. Los días siguientes se llenaron de pequeñas misiones. Ayudar a organizar despensas, visitar a una vecina enferma, escuchar sin juzgar. Daniela ya no buscaba señales. Ahora las ofrecía. Una tarde, mientras repartían comida en una colonia vecina, un joven se acercó alterado, buscando algo entre los botes de basura. Daniela se le acercó con cautela. ¿Buscas algo? Mi cartera, dijo nervioso. Creo que la perdí aquí. Ella lo ayudó a buscar.
Finalmente la encontraron entre dos bolsas negras. El joven, sorprendido, rompió en llanto. «Todo mi dinero era para el pasaje a casa. No tengo a nadie aquí». Daniela le ofreció sentarse, le sirvió un plato de arroz y frijoles. Luego le dio su número, por si necesitaba algo más. Esa noche, al anotar la experiencia en su cuaderno, escribió: «Hoy no vi al hombre de blanco, pero creo que por un momento fui sus manos». Y fue ahí donde entendió que no se trataba solo de haber sido salvada. Se trataba de lo que hacía con esa segunda oportunidad. Y en cada acto sencillo, en cada gesto humilde, encontraba sentido a lo que había vivido. No necesitaba una iglesia para hablar con él, ni una prueba para creer. Solo necesitaba el valor de servir. Y así, sin pretenderlo, su fe se convirtió en acción. Y su acción en testimonio silencioso de algo que iba mucho más allá de ella misma. Los días comenzaron a fluir con una paz que Daniela no conocía. No era una calma sin problemas, sino una que nacía desde dentro, que no dependía de las circunstancias. Cada mañana, al despertar, agradecía con un suspiro y comenzaba su rutina con propósito. En el comedor comunitario, su presencia se volvió constante. No tardó en conocer a todos por nombre, en aprender qué comida prefería cada quien, quién tenía diabetes, quién no comía carne, quién simplemente necesitaba que alguien lo mirara a los ojos. Un martes por la tarde llegó doña Remedios, una vecina de edad avanzada que llevaba días sin salir de su casa. Caminaba con dificultad, apoyada en su nieta. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. «No quería venir», dijo la señora casi en un susurro. «Pero soñé que alguien me decía, ve, allí te esperan». Daniela la sentó con cuidado. Le sirvió sopa caliente y pan dulce. La mujer comió despacio, con lágrimas en los ojos. «¿Te duele algo?», preguntó Daniela. «Todo, pero hoy es diferente. Aquí se siente como si no estuviera sola». Esa noche la nieta le mandó un mensaje. «No sé qué hiciste, pero mi abuela dice que durmió sin dolor por primera vez en meses». Daniela no respondió de inmediato. Se quedó mirando el celular, sintiendo una mezcla de humildad y asombro. No había hecho nada extraordinario, solo escuchar, servir, acompañar. Pero tal vez eso ya era más de lo que muchos recibían. Otro día un niño llamado Emiliano, con retraso en el habla, se acercó y le entregó un dibujo. Era una figura con túnica blanca y otra figura con cabello oscuro. Estaban tomados de la mano. Abajo, en letras torcidas, decía: «Mi amiga Dani y su amigo invisible». Ella sonrió, sin poder contener la emoción. «¿Dónde lo viste, Emiliano?» «En mis sueños. Me dijo que tú eres buena». Daniela lo abrazó, con el corazón apretado. Empezaron a suceder cosas pequeñas, pero significativas. Una mujer sin empleo encontró trabajo justo después de que Daniela la acompañara a entregar su solicitud. Un joven con problemas de adicción decidió entrar a rehabilitación tras una conversación sincera con ella en la cocina. Una pareja separada por años se reencontró en una de las jornadas de entrega de ropa. «Todo empezó a moverse», dijo Toño una tarde, «como si algo se hubiera abierto desde que llegaste». «No soy yo», respondió Daniela sin dudar. «Solo estoy haciendo lo que siento correcto». Él asintió. «Pero no es coincidencia. La gente siente algo cuando estás cerca, como si trajeras una paz que no se ve, pero se queda». Daniela no buscaba reconocimiento, ni milagros, pero cada uno de esos momentos reforzaba la certeza que llevaba en el pecho. Lo que había vivido no era para quedarse en secreto, tampoco para hacerse espectáculo. Era para compartir en silencio, con acciones que hablaran más que cualquier testimonio. Empezó a recibir mensajes de desconocidos, personas que habían oído su historia por el artículo que publicó el periodista Héctor Montalvo. Algunos la llamaban la mujer del milagro. Ella no respondía a ese título, pero sí leía cada mensaje, cada oración enviada desde otros estados, incluso desde fuera del país. Una noche, mientras colgaba la ropa, escuchó a su madre decirle desde adentro: «Te veo distinta, hija». «¿Cómo?». «Más llena, como si ya no te pesara la vida». Daniela miró al cielo. Las estrellas estaban claras, el aire sereno.
es que ahora sé que no camino sola. Y esa certeza, sencilla y poderosa, era el milagro más grande que jamás había imaginado. No el fuego, no la aparición, sino lo que había nacido después, una fe que respiraba en lo cotidiano. El sonido de las teclas llenaba la pequeña redacción donde Héctor Montalvo trabajaba. Tenía frente a él todas sus notas, grabaciones, fotografías del lugar del accidente, declaraciones de testigos y su libreta marcada con una sola palabra subrayada en tinta roja: presencia. Había pasado semanas reuniendo información, escuchando a Daniela, cruzando testimonios. Sabía que no tenía pruebas concretas, pero lo que había recogido era demasiado consistente para ignorarse. Lo que le faltaba de evidencia lo compensaba la profundidad del relato y, sobre todo, la transformación visible en la protagonista. Publicó el reportaje bajo el título El hombre que no estaba. No prometía explicaciones, solo contaba lo que otros callaban. Narró el accidente, la figura que emergió entre las llamas, los silencios en las grabaciones, las fallas de las cámaras, la negativa de las autoridades a reconocer la anomalía. Detalló las entrevistas con testigos que hablaban del rescatista como alguien imposible. Y sobre todo, describió con delicadeza el cambio en la vida de Daniela Ruiz. El artículo fue publicado en un medio digital independiente con pocas expectativas, pero en menos de 24 horas se viralizó. Miles de personas comenzaron a compartirlo, a debatirlo, a preguntarse si era cierto. Unos lo leían con fe, otros con escepticismo. Sensacionalismo disfrazado de espiritualidad, escribió un usuario. Yo viví algo parecido, respondió otro. No están solos. Los comentarios inundaban la sección de mensajes. Algunos hablaban de experiencias similares, encuentros que nunca se atrevieron a contar. Otros insultaban, negaban, se burlaban. Daniela leyó el reportaje en su teléfono, sola en su habitación. Su corazón latía con fuerza. No era miedo. Era una mezcla de pudor, alivio y responsabilidad. Leo entró y la vio seria. ¿Estás bien? Sí, solo estoy entendiendo lo que esto significa. ¿Vas a salir en la tele? Ella sonrió. No lo creo. Y no quiero. No se trata de mí. Pero esa noche su nombre ya era conocido más allá de Iztapalapa. La llamaron de programas de televisión, querían entrevistarla, grabarla, contar su historia en horario estelar. No, dijo firmemente al teléfono. No quiero espectáculo, solo quiero vivir tranquila. Colgó, respiró hondo. Héctor la llamó horas después. ¿Te arrepientes? No, pero no quiero que esto se convierta en circo. No lo permitiré. Lo escribí con respeto, con verdad. Lo que haces vale más que lo que cuentas. Entonces dejemos que hable mi vida, no mis palabras. El periodista entendió, y aunque su correo se llenaba de propuestas, decidió mantenerse firme. Su reportaje no era para lucrar, sino para abrir una conversación. En el comedor comunitario, algunos ya sabían. La saludaban con una mezcla de curiosidad y reverencia. Otros simplemente la abrazaban. ¿Eres tú la del artículo?, le preguntó una señora. Sí, pero no soy especial. Solo viví algo que me cambió. Eso basta, respondió ella. Yo necesitaba creer que aún pasan cosas buenas. Días después, Daniela recibió una carta sin remitente. La dejaron en la puerta. El sobre era sencillo. Dentro solo decía, gracias, porque gracias a tu historia decidí no quitarme la vida. Leyó la nota en silencio. Luego la guardó en su cuaderno. Esa noche, al cerrar los ojos, no sintió miedo por lo que pensaran de ella, ni por los que no creían. Entendió que el propósito no era convencer, era iluminar, aunque fuera una esquina del mundo de alguien más. Y en esa luz, pequeña pero persistente, descansó en paz. El aire era fresco esa mañana en la Ciudad de México. Daniela subió los escalones del Cerro del Tepeyac con paso lento pero constante. No iba sola. Leo la acompañaba, con una mochila ligera y una gorra para el sol. También doña Estela, más animada de lo usual, apoyada en su bastón. Habían decidido hacer la visita después de muchos años, no por promesa ni por petición. Esta vez era por gratitud. ¿Y qué vas a hacer allá arriba?
preguntó Leo, mirando las nubes que cubrían parte de la cima. Voy a dejar una carta, respondió Daniela. Una carta a Jesús. ¿Qué le vas a decir? Gracias. Y que estoy lista. No explicó más. El niño, sabio en su inocencia, entendió. Llegaron a la cima entre murmullos de oración y olor a veladoras. La basílica vieja, imponente y serena, parecía respirar con siglos de fe acumulada. Daniela se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, cerró los ojos y respiró hondo. Luego sacó un sobre blanco de su bolso. Lo había escrito en la madrugada, con mano firme y corazón abierto. No era largo, no necesitaba serlo. Querido Jesús, no te pido nada. Solo quiero agradecerte por no haberme dejado sola aquella noche, por recordarme que incluso entre fuego y dolor hay esperanza. Gracias por la segunda oportunidad, por cada rostro que he encontrado desde entonces, por los silencios que hablan más que las palabras. No entiendo todo lo que pasó, y tal vez nunca lo haré, pero ya no necesito entender para creer. Estoy lista para vivir con sentido, para ayudar, escuchar, servir. Si algún día decides volver a aparecerte, estaré aquí. Si no, sabré encontrarte en cada persona que me necesite. Con amor, Daniela. Colocó la carta en una caja de intenciones. Nadie más la vio. No había cámaras ni testigos, solo ella y ese acto íntimo de entrega. Después caminaron por los jardines. Estela se sentó en una banca bajo un árbol, cansada pero sonriente. Leo jugaba con unas semillas caídas del cielo. ¿Te sientes diferente?, se le preguntó su madre. No diferente, me siento llena, respondió Daniela, como si ya no cargara lo que no me toca. Eso también es fe, hija, dijo doña Estela, dejar lo que pesa. Antes de irse, Daniela miró una vez más hacia la cima. No había señales, ni voces, ni visiones, pero dentro de sí algo se acomodó, como una puerta que se cierra con suavidad y deja adentro todo lo necesario. Al volver al metro, en medio de la multitud, un niño pequeño tropezó frente a ella. Daniela lo ayudó a levantarse. El niño la miró y le dijo: «Gracias, señora. Mi mamá dice que los ángeles andan entre nosotros». Ella sonrió, acarició su cabeza y siguió caminando. No volvió a hablar del accidente públicamente. No dio entrevistas, no escribió libros, no buscó protagonismo. Su historia ya había cumplido su propósito. Lo que vino después fue vida en su forma más pura. En las calles de Iztapalapa, entre puestos de fruta y camiones que rugen al pasar, Daniela siguió siendo la misma de siempre, pero algo en su mirada decía otra cosa, una certeza silenciosa, una paz que no dependía del mundo exterior, y aunque nunca más volvió a ver físicamente al hombre de blanco, lo sentía cerca, en los ojos de los niños, en las lágrimas de quienes sufrían, en los silencios compartidos. Esa fue su manera de caminar desde entonces, en gratitud, en servicio, en fe. Y cada vez que pasaba por una iglesia, no pedía milagros, solo decía: «Gracias, aún estoy aquí». Habían pasado 5 años desde aquella madrugada en la autopista. La vida de Daniela Ruiz había cambiado, pero no por fama ni fortuna, sino por propósito. En un pequeño local de Iztapalapa, junto a una capilla olvidada y una cancha polvosa, nació la Fundación Camino de Luz. No era grande ni lujosa. Tenía muros pintados a mano por voluntarios, un letrero de madera tallado por un vecino y un comedor sencillo donde el arroz y los frijoles nunca faltaban. Daniela la fundó con un solo objetivo: ayudar a mujeres que, como ella, habían vivido momentos de desesperación, pérdidas, accidentes, traumas, y que necesitaban recordar que aún había esperanza. «Aquí no damos caridad», decía a las nuevas voluntarias. «Aquí acompañamos». El equipo creció poco a poco. Algunas eran madres solteras, otras sobrevivientes de violencia. Todas compartían una herida y también una luz. Leo, ya adolescente, ayudaba en sus ratos libres. Acomodaba cajas, enseñaba a niños a leer, pintaba murales. Había crecido viendo a su madre no como una mártir, sino como un faro. «Mi mamá no es famosa», decía con orgullo,
pero salvó más vidas de las que creen. Cada viernes Daniela organizaba círculos de escucha. Mujeres de diferentes edades compartían sus historias. No siempre hablaban del dolor. A veces reían, cocinaban, tejían, pero siempre se escuchaban, y eso bastaba. Una tarde llegó al centro una joven llamada Renata. Apenas hablaba. Tenía los ojos hundidos, el cabello enredado, las manos temblorosas. Daniela la recibió con una sonrisa y sin preguntas. Le ofreció un té, un lugar donde dormir y silencio. Días después, Renata pidió hablar. Leí su historia. Pensé que era mentira, pero algo me trajo aquí. No importa lo que creas, le dijo Daniela. Importa que llegaste. ¿Aún lo ves?, preguntó Renata en voz baja. Daniela tardó en responder. No con los ojos, pero sí con todo lo demás. Esa noche, Renata durmió por primera vez sin pesadillas. El comedor se amplió. Con el apoyo de donaciones locales y anónimas, compraron una estufa nueva, más mesas, y comenzaron a repartir cenas en invierno a personas sin hogar. Una señora donó su terreno para abrir un taller de oficios. Allí enseñaban costura, cocina, reparación de celulares. Toño, el joven del primer comedor, volvió como coordinador de proyectos. Tenía nueva vida, nuevos sueños. Cuando le preguntaban qué lo motivaba, siempre respondía lo mismo. Una mujer que no se rindió. Cada tanto llegaban cartas de otras ciudades, de otros países, gente que había leído el reportaje de Héctor Montalvo, aún circulando en Internet. Algunas personas viajaban solo para conocer el lugar. Este no es un santuario, decía Daniela. Es un punto de partida. Nunca colgó fotos del accidente, ni del hombre de blanco. No hacía falta. La historia estaba en los ojos de quienes entraban y salían transformadas. Un periodista local la entrevistó para un documental sobre líderes comunitarios. Le preguntó, ¿por qué el nombre Camino de Luz? Daniela sonrió. Porque todos pasamos por túneles, pero lo importante es saber que siempre hay una salida. A veces, solo necesitamos que alguien nos lleve de la mano. Antes de irse, el reportero notó un cuaderno gastado en un estante. Preguntó qué era. Mi diario, desde el accidente. ¿Puedo leerlo? Daniela negó con suavidad. No, aún no. Esa historia no ha terminado. Y es que, aunque los años pasaban, ella sabía que su misión no era solo ayudar. Era recordarle al mundo que la luz, por pequeña que sea, puede cambiarlo todo. Y mientras hubiera una persona con miedo, con dolor, con la fe apagada, su camino seguiría. Sin prisa, sin ruido, pero con pasos firmes hacia la luz. El cielo de Iztapalapa estaba teñido de naranja. Era uno de esos atardeceres tranquilos donde el bullicio de la ciudad se hacía más suave, como si respetara el paso del tiempo. En una casa modesta, llena de plantas, tazas viejas y fotografías enmarcadas, una mujer de cabello gris, recogido con pasadores, hablaba con su nieta. Daniela, ahora con arrugas en las manos pero el mismo brillo en los ojos, tomaba una taza de té mientras la niña la observaba con curiosidad. «Abuela, ¿es cierto que viste a Jesús?» Daniela sonrió. No era la primera vez que le hacían esa pregunta, y como siempre no se apresuró a responder. «Sí», dijo con voz suave. «Lo vi. Una sola vez, en medio de un accidente». «¿Y qué dijo?» «Que todo estaría bien, que no estaba sola, que debía vivir sin miedo». La niña la miró como si escuchara una leyenda. ¿Y luego? Nunca volvió a aparecerse así, pero lo seguí viendo, en otras formas. ¿Cómo? Daniela respiró hondo, mirando hacia el jardín. En los ojos de una mujer que necesitaba ayuda, en los pasos de un niño que aprendía a hablar, en las manos de quienes sirven sin esperar nada a cambio, y en mí, cuando aprendí a confiar. La niña bajó la mirada. ¿Y si alguien no te cree? No importa, yo sé lo que vi. Y eso fue suficiente. Leo, ahora adulto, entró con una bolsa de pan dulce, saludó a su madre con un beso en la frente y se unió a la charla. ¿Otra vez la historia del accidente? Me la pidió ella, respondió Daniela, guiñando el ojo. Leo se sentó junto a su hija.
Yo también estaba ahí, ¿sabes? Dormido en casa, sin saber que mi mamá peleaba por su vida, y un desconocido, o más bien alguien muy especial, la salvó. ¿Y por qué a ustedes? Daniela lo miró con ternura. Tal vez no era sobre mí, tal vez era para que, a través de mí, otros recordaran que la fe no es ver, es saber que, aunque no veas, no estás solo. El reloj de la sala marcaba las 6:30. Afuera, el sonido de los vendedores ambulantes empezaba a disminuir. Daniela se levantó y sacó una caja de madera del estante más alto. «Quiero darte esto», le dijo a su nieta. Dentro estaba su cuaderno, aquel que comenzó a escribir tras el accidente, lleno de relatos, nombres, fechas, oraciones y notas dobladas. Cada página hablaba de una transformación, no de una mujer perfecta, sino de una mujer despierta. Es tuyo ahora. Léelo cuando lo necesites, y cuando tengas dudas, regresa a lo que viviste, no a lo que otros digan. La niña abrazó el cuaderno como si fuera un tesoro. ¿Puedo contarlo? Solo si lo haces con amor. La conversación terminó con risas suaves y una promesa tácita de continuar la historia. Esa noche, Daniela se sentó sola en el patio, mirando las estrellas. Pensó en todo lo que había cambiado, en lo lejos que había llegado desde aquel choque, en cuántas vidas se cruzaron con la suya gracias a ese momento. Y, sobre todo, pensó en él. «Gracias», susurró al cielo, «porque me encontraste cuando yo no sabía que te estaba buscando». Una brisa tibia acarició su rostro. No hubo visión, ni voz, ni figura de blanco. Solo paz, absoluta, clara, real. Y antes de levantarse murmuró: «A los que están viendo esto, si alguna vez se sienten perdidos, atrapados, sin salida, no se rindan. A veces, cuando todo parece terminado, es justo cuando comienza. Ahora, si esta historia te tocó, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete al canal y no te pierdas la próxima historia. Tal vez, en ella, también encuentres tu propia señal».